Muy buenos días. Esta mañana amanece fresca, pero no tanto como ayer. Así que gracias a Dios que nos deja un breve lapso de descanso de este frío, pues casi invierno, ¿verdad? Ya estamos casi en el invierno. Pero bueno, con el corazón calientito y con mucho gusto de estar con ustedes, damos continuidad a un tema que hemos venido iniciando sobre la Sagrada Familia. Es un tema muy bello porque todos tenemos una familia, Fer, ¿verdad? Claro que sí, Todos todos, tenemos. todos, aunque no tengamos hijos a veces, decimos no tenemos familia, claro que tenemos familia, Claro. ¿no? Y tenemos familia que a veces nos presta a Dios y los hijos prestados también, ¿no? Desde luego que sí. Todos somos una familia, pertenecemos a una familia, somos hermanos, papás, hijos, primos, tíos, pero Sobrino. todos estamos en una bella familia. Eh, en este momento yo quisiera poner así como un post-it, Claro. porque el Evangelio de hoy nos habla de Juan el Bautista que fue sacrificado por defender a la familia. Ahorita Claro. platicamos de eso. Pero antes que nada, pues para quien no vieron el programa pasado, quiero presentar a la psicóloga clínica Fernanda Patiño Rivera, que nos acompaña nuevamente Muchas y gracias. nos va a dar una perspectiva de la vida de Jesús en su infancia, en su pequeñez, pero también el reflejo de lo que debe de ser la crianza de todos los hijos. Porque yo quiero decirle a todos los padres de familia que nuestros hijos son hijos de Dios. Todos, Todos son hijos de todos, Dios. todos. Y entonces, pues pudiéramos pensar, pues es un hijo ajeno, ¿verdad? Porque no es totalmente mío, no ¿Son es de mi prestados? propiedad, son Son prestados. prestados. Entonces hay que tratarlos con todo el cuidado. Y para ponernos en manos de Dios le voy a pedir a Fernanda que nos haga manera de oración un salmo para ponernos en sintonía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 127, versículo 3 al 5. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos, cuando se defienda de ellos ante los jueces. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te damos Oramos, Señor. gracias, Señor. Qué bello salmo, los hijos que nos nacen. Bien, ahora sí retomando el punto, hoy el Evangelio nos habla de que el pueblo de Israel no supo reconocer los signos de los tiempos y pues dice Elías, pero después dice ya volvió Elías. Exacto. Y tenemos a Juan el Bautista que lo mataron, anunciando la propia muerte de Jesús. Exacto. Pero ¿por qué murió Juan el Bautista? Porque no le gustó al rey Herodes que le dijeran sus verdades sobre la familia. Eso que estás haciendo es pecado. Y lo llamó con toda la extensión de la palabra. No lo disfrazó. Exacto. No se lo dio así como capeado en huevo, dice, ¿verdad? Dijo, estás haciendo Sí. mal. Y pues, ¿qué pasó? Por defender a la familia natural de Dios, pues le cortaron la cabeza y le dieron muerte, por supuesto. Pero también por darle gusto a una hija que no era su hija. O sea, hablamos de los hijos, ¿no? Y Herodes, pues, tal vez no estaba de acuerdo con lo que le decía Juan, porque sabía que estaba mal. Pero cuando le dijo la mamá a esta mujercita que pedía, que iba a pedir porque bailó muy bonito para Herodes, dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Y cuando le dijo, mamá, ¿qué pido? Pero le dijo a su mamá, una hija pidiéndole a su mamá, ¿qué pido? La cabeza de Juan. Porque obviamente no le gustó que Juan estuviera diciendo la verdad, ¿no? Que estaban viviendo mal. Esa mujer no era su mujer. No era su mujer, era la mujer de su hermano, ¿no? Entonces, la hija, Herodes, pues por complacer a la hija adoptiva, que muchas veces hacen eso los papás, ¿no? Sí. Complacen sabiendo que no se debe hacer. Entonces, en ese momento, pues, con todo dolor de su corazón, lo mandó matar. Degollar, sí. Bueno, pues yo creo que es una razón muy importante para saber que defender a la familia siempre va a ser un problema. Hoy tantas ideologías que hay que están atentando contra la familia. Tu familia y mi familia y la familia de todos nosotros.
Así que, pues este programa está destinado precisamente, y el siguiente programa, Dios mediante, para ver qué la Sagrada Familia nos regala a cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Hemos hablado de José, hemos hablado de María, y yo quisiera pedirle a Fernanda en el tema para introducirnos hoy, que nos hablaras un poquito de José y María, y luego ya vamos, por supuesto, a lo principal, que es la vida de Jesús pequeñito. Fíjate que hablando de María, pues era una hija muy obediente. Dios ya la tenía destinada para ser la madre de su hijo, ¿no? Entonces, desde muy chiquita daba muestras de esa santidad que tenía la Virgen, porque estaba elegida. Muchas veces nos sentimos nosotros elegidos y a veces nos andamos descarriando, ¿no? Pero ya elegida completamente. Yo me imagino a una jovencita de 16 años, 15, 16 años, cuando le dice al ángel que va a ser madre, y dice, yo no conozco varón. Entonces me pongo a pensar en aquellas jovencitas, hablando de los hijos, ¿no? Que de repente por X o Y, pues tienen un hijo fuera del matrimonio, que no saben qué hacer y pues atentan contra la vida de su hijo o lo dan en adopción. Pero digo, la fortaleza que tuvo María en ese tiempo donde apedreaban a las mujeres por ser mamás solteras, ¿sí? Entonces, la fortaleza que tuvo en decir, hágase en mí según tu palabra. Y luego José, varón puro, también casto, noble, que era, o sea, Dios le confió a su hijo para que fuera el padre putativo, por eso es Pepe, por eso les dicen Pepe, ¿verdad? El padre putativo, el padre adoptivo de Jesús, y le dijo, confía en ella, ¿no? O sea, recíbela. Sí, él está un poco mayor, pero recibió a una jovencita que podríamos decir a los 16 años son rebeldes, están medios pubertos, etcétera, y no, los dos con esa madurez asumieron la paternidad y maternidad de Jesús, algo importantísimo, ¿no? En todo esto que nos hablas, ellos tuvieron la capacidad de ver más allá de lo visible. Exacto. De ver a Dios en los designios de familia. Uh-huh. Porque cualquier otro hubiera reaccionado distinto, hubiera ido con el chisme, con los sacerdotes y del templo de aquel entonces, y te hubieran hecho un montón a María para apedrearla. Exacto. Pero él la amaba tanto, sabía que había un designio misterioso en el amor de Dios, claro, y cumplió con su misión. Fernanda, para introducirnos otro poquito más, ¿qué necesitamos hoy las familias para darnos cuenta de que Dios habita en cada uno de nosotros, de que Dios está allí, que si queremos buscar un día a Dios, pues a lo mejor primero echar un clavado dentro de nosotros y después un clavado dentro de nuestra familia, en las hijas, en los hijos, en la esposa, en el abuelito, en la abuelita? ¿Qué podemos hacer, Fernanda? Mira, empezando, y se los comento porque hoy empezamos a construir familias sin Dios, tristemente. Y digo construir familias sin Dios porque muchos deciden no comprometerse en el sacramento, ¿sí? Entonces, empezando desde ahí, yo siempre les digo a los jóvenes que desde su noviazgo inviten a Dios a su noviazgo, que platiquen en su noviazgo, no de que, ay, esto me gusta, esto no me gusta, que platiquen, ¿sabes qué? ¿En quién crees? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Que es importantísimo, todo se platica, menos el cómo vamos a educar a nuestros hijos ni quién va a manejar el dinero. Exactamente. Tristemente, y cuando ya están ahí dentro, entonces mi dinero, tu dinero, y pocas veces lo juntan para hacer nuestro dinero, nuestro crecimiento familiar. Y así como es mi dinero, tu dinero, empiezan a educar también a los hijos, ¿sí? Entonces yo creo que desde un principio, antes, tendrían que preguntarse, ¿estoy dispuesto a meter a Cristo en mí y en mi matrimonio para desarrollar una familia cristiana católica? Ciertamente que esa es una triste realidad, pero yo también quisiera, antes de irnos a unos mensajes, tenemos que hacer un breve corte, que pensemos en esa parte. Tú que me estás viendo,
piensa cómo es tu vida con Dios o sin Dios. O si antes la viviste sin Dios, piensa el antes y en el después. Vamos a unos mensajes. Ya saben, la misma recomendación. No le den tocha a la pantalla, no le cambien, no le muevan. Aguántense tantito, los mensajes que vamos a recibir son de sumo interés. Muchas gracias. Ahorita volvemos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Pues ya estamos de regreso después de estos mensajes tan interesantes. Para quien se vaya de momento integrando a la transmisión del programa, tenemos como invitada a nuestra amiga psicóloga clínica Fernanda Patiño Rivera. Muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente. Seguimos. Nos quedamos con un pendiente. ¿Cómo darnos cuenta de que Dios habita en nuestra familia? ¿Por qué debemos custodiar la familia? Fíjense que hoy ponemos protecciones en la casa, ¿verdad? Muchas. En las ventanas, en las puertas, ponemos chapas de seguridad. ¿Qué más? Alarmas, cámaras de video. Pero en lo espiritual no tomamos esas medidas de seguridad. Fernanda ahorita antes del corte nos decía, bueno, pues es que todo empieza desde el noviazgo. Claro. Y ahí nos quedamos, Fernanda. Vamos adelante. Importante, ¿no? Les digo, otra cosa que les digo dentro del noviazgo es, tú vas a elegir, hombre, a la mamá de tus hijos. Tú, mujer, vas a elegir al papá de tus hijos. Entonces, no es nada más te elijo como pareja, ¿no? Sino que estás eligiendo ya desde entonces quién quieres que sea el papá o la mamá de tus hijos. Y tienes que estar convencido, ¿sí?, desde lo espiritual y lo psicológico, que vas a tener una familia, si Dios te la da, si Dios lo permite, vas a tener hijos, pero también qué pasa si no tengo una familia, ¿sí? ¿Qué pasa si Dios no me llena con esa bendición? Me llena con otras. Entonces, fortalecer primero el noviazgo para que se fortalezca el matrimonio nos permite tener hijos fuertes, hijos sanos. A mí me llama la atención, voy a retomar un pasaje de la Biblia, ¿no?, en donde Jesús desde chiquito sabía que venía para algo especial, ¿no? La Virgen lo sabía, pero lo callaba, lo guardaba en su corazón. José lo sabía y no decía nada, simplemente guiaba a Jesús como varón que es, ¿no? Pero Jesús sabía que él traía una encomienda. Y la gente obviamente también, algunos ya sabían, ¿no? Se los manifestaron. Entonces, cuando nace Jesús, desde que nace, desde que está su estrella en Belén,
pues se les dice, ¿no? Ha nacido nuestro Salvador. Entonces, desde entonces, María asume la responsabilidad, y José, de formarlo. Fíjense bien, estoy hablando de María y José, de formarlo como hijo de Dios, que, bueno, dices tú, pues ya era hijo de Dios, ¿no? Que le formó, ¿no? Pero esa encomienda también la tenemos nosotros como padres. Formar a nuestros hijos como hijos de Dios. Ahorita mientras hacías la expresión de esta idea, Fernando, yo recuerdo que en alguna ocasión algún amigo, matrimonios, no sé, hace 10, 15 años, cuando nos decían, oye, ¿te puedo encargar a mi hijo un rato? Bueno, pues sí, era un buen amigo, no le podía decir que no. Y ya cuando se iban los papás, decía, qué responsabilidad cuidar a este chiquitillo. Sí. A ver, ¿dónde anda? A ver, ¿qué hizo? Oye, no te subas, bájate, está viendo que no. Esa es una responsabilidad de alguien que no es tu hijo. Ahora imagínate de Dios. Son hijos de Dios. Todos somos caramba, qué problema. ¿Verdad? Exacto. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios? Y eso es lo que a veces nos falta reflexionar, que cuando entreguemos cuentas a Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué justificación? ¿Qué excusa le vamos a dar para no haber amado lo suficiente a nuestros hijos? Y bueno, pues continuamos adelante con esta reflexión de Fernanda. Y seguimos, ¿no? Con Jesús, ya tiene María, José, al niño Jesús. No tenían dinero, ¿sí? Para atenderlo. Llegan los Reyes Magos, nosotros los conocemos como Reyes Magos, eran sabios de Oriente, que les regalan, imagínense recibir oro, o sea, imaginemos, incienso y mirra. Entonces son regalos caros, muy caros. De lujo. De lujo, pero ustedes dicen, ¿y qué hizo María con el dinero, no? Bueno, no dice la Biblia ni mucho menos, pero era para criar a Jesús. Por eso siempre que decimos cuando una mujer está embarazada, yo les digo ahora cuando los papás están embarazados, porque no se hizo solo, entonces los dos, les digo, trae una torta bajo el brazo. Por eso viene lo de la torta bajo el brazo, ¿no? Y a veces es que, ¿cómo le voy a hacer? Dios provee. Dios siempre va a proveer si estás tú tomado de la mano de Dios. Si no estás tomado de la mano de Dios, les voy a decir algo. Dios nos ama tanto que aún así provee. Fíjense qué importante. Entonces, los hijos van creciendo. Hay algo que me encantó, que dijo el padre de los Monteros, se me fue su nombre. Dice, Dios nos ama tanto, 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 que nos hace tan chiquitos, tan vulnerables ante los brazos y ojos de nuestros padres, para que nos amen, nos consientan, que cuando hagamos una barbaridad no nos puedan odiar. Fíjate qué importante, o sea, sí es cierto, porque nos da en los brazos de nuestros padres vulnerables completamente. El ser humano es el único que no crece solo. Ves un perrito y a ver cómo le hace, ves a una, bueno, los pajaritos a veces no, pero el ser humano, o sea, no tiene, es tan vulnerable que no nace solo, necesita fuerzas el contacto social, ¿no? Entonces nos hace tan chiquitos y tan bellos, porque el hijo más bello lo tiene cada madre. Así de sencillo, el hijo más bello lo tiene cada madre. Entonces nos hacen tan bonitos y tan tiernos, tan bonitos, que cuando nosotros hacemos una travesura, realmente a los papás les cuesta trabajo regañarnos. Y cuando llegan a los golpes, aquí es la otra, ¿cómo vamos a educar? Cuando llegan a los golpes, yo hablo de una situación muy tremenda para los padres. Frustración. Ya no saben qué hacer, que llegan a los golpes. Eso sí dicen, es que entonces nunca los vas a golpear. Le dije, no, tienes que educarlos con la palabra, tienes que educarlos con el ejemplo, tienes que formarlos, porque luego nos los dejan a los maestros, cuando de verdad la educación es en casa, la formación inicia en casa. Si los papás no nos ayudan a nosotros, pues vamos a tener algunos alumnos que son buenos, pero que pues no tienen esa formación, ¿no? Entonces, y esa educación. Entonces, si los papás nos ayudan desde ese entorno, ¿sí? Educándolos, formándolos, diciéndoles que sí, que no, ¿por qué no tienes que agarrar las cosas? No simplemente, no lo agarres, porque digo yo, hizo tu padre, no, porque le pertenece a fulanito, a ti te gustaría, o sea, poniendo ejemplos. Ahora, si lo tomas, yo te dije que no, pero si lo rompes, lo vas a pagar tú, porque no es tuyo. Entonces,
O si ya le dice el papá, si lo tomas, te pego. Lo agarro y todo y no le pega. Pues con dolor de mi corazón, padres y madres, les digo que si ya le prometiste un golpe, dáselo, porque si no, no te van a creer, ¿sí? Y te toman la medida. Entonces es muy, muy importante que todo lo que tú le digas al hijo, lo cumplas, en cuanto a sanciones, en cuanto a todo, ¿no? Te voy a quitar hoy día esto, que lo traen para todos lados, ¿no? Y dámelo, y hacen berrinches horribles, sobre todo, más ahorita, los chicos que están en la pubertad. Hablando de pubertad, ¿se acuerdan cuando Jesús se quedó en el templo, se perdió, el niño perdido y hallado en el templo? Era la pubertad, hablando de manera biológica y psicológica, pues estaba en la pubertad Jesús, ¿no? 12 años, en donde todos quieren experimentar, en donde hoy día los chicos están entre sexto de primaria y entrando a secundaria, en donde ya dejan de ser niños, ya no quieren nada más un maestro, ya son grandes porque ya tienen como 7 maestros o 10 o 13, ¿no? Entonces ya son más responsables y Jesús se queda en el templo. María y José piensan que va adelante, cuando llegan, dicen, ¿dónde está Jesús? No, se regresan y me encantó la actitud de esos papás amorosos, de esa madre biológica, porque María es madre biológica de Jesús, y de ese padre adoptivo, lleno de cariño, que llegan y dicen, ¿por qué nos haces esto, hijo? O sea, no le dijeron, te portaste mal, te voy a agarrar a golpes. No. ¿Por qué nos haces esto? Yo siempre, y eso lo aprendí también en Encuentro Matrimonial, si hablamos desde mi sentir y no desde lo que tú me haces, yo creo que esa es una parte importante que tenemos que dejarles como legado a nuestros hijos. Si yo hablo de mi sentir, ¿por qué me haces esto? ¿Sí? O sea, me siento mal porque lo hiciste, no. Tú eres malo, tú eres... No. Me siento mal porque siento que yo, papá, no te eduqué bien para que me trates así. Siento que yo le estoy regando, dice, ¿no? Para que tú me trates así. Jesús, en un momento, digo, de rebeldía y responsabilidad, aquí los teólogos me pueden decir más esta parte, pero le dice, ¿que no ves que estoy haciendo las cosas de mi padre? Y María, imagínense el golpe tan tremendo para María, sí, su madre, y para San José, que era el padre adoptivo. Es como si llegara un chico que adoptaste y lo tienes ahí y te dice, oye, déjame en paz, tú no eres mi papá. Es algo así, ¿no? Que pasa mucho. O que dicen los hijos, yo no te pedí nacer. ¿Cuántos hijos no dicen eso, no? Cuando al contrario debemos estar muy agradecidos como hijos por el afán, el amor incondicional que nos dan nuestros padres, porque a veces nuestros padres pecan por nosotros, por omisión. Si un hijo llega a tu casa a los 12 años de edad de Jesús, ¿no? Rebeldes y todo, y te trae una bicicleta nueva, y tú dices, ¿de dónde la sacaste? Pero si tú haces así como que no ves, pues el niño puede estar metido en algunas cosas que no. Pero si tú dices, regrésasela, o dime de quién es y vamos a llevarla, así sea un topper, porque también luego traen toppers, así sea, lo más mínimo. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, si tú empiezas a educarlo, a formarlo de ese modo, pues yo creo que, por eso dice, ni tus enemigos te van a poder hacer nada, porque ese niño o esa niña que tú formaste con amor, en ese momento te está dando ya frutos. Qué importante es para todas las familias, para el teleauditorio. Ojalá que valoren muchísimo todo esto que nos dice la psicóloga Fernanda. Y bueno, tenemos que ir a mensajes, pero yo quisiera que incluyéramos en esta parte. Hoy, las parejas que se unen a vivir juntos, si bien les va, se casan en el sacramento. Y bueno, está bien. Y las que no, bueno, pues están en unión libre. Pero lo más importante es que ya no quieren comprometerse. Y pues a veces prefieren tener una mascota, aunque sea un pececito en una pecera, alguien a quien cuidar. Pero luego también venimos a la otra parte. ¿Qué pasa cuando en una pareja que desea hijos no sobrevienen los hijos? No se vayan, vamos a unos mensajes muy importantes y estamos de regreso. No le den touch a la pantalla. Gracias, ahorita venimos.
Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Los fieles laicos, discípulos misioneros. Todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida con Everardo Aguilar. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de Película, todos los sábados a las 9 de la noche. Pues gracias por no darle tocha a la pantalla, por permanecer con nosotros. Todo esto que nos están diciendo es para el bien de nuestras familias. Fíjense toda la enseñanza que nos acaba de dar Fernanda, todo el valor que la Sagrada Familia tiene para nosotros en enseñanza, en aprendizaje. Y bueno, vamos a iniciar esta sección y de nuevo quiero hacer la invitación para quien se acaba de incorporar al programa. Estamos con nuestra querida amiga, la psicóloga clínica Fernanda Patiño. Fernanda, vamos a continuar. Continuamos. Nos quedamos con la infancia de Jesús, pero antes yo quisiera, o no sé si tú quieras después, para no cortarte la hilación, ¿qué pasa cuando la pareja decide no tener hijos? Yo creo que es parte de un mal entendimiento de la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa también cuando física o biológicamente no es posible procrear hijos? Ponlo en el orden que quieras. Vamos, cerramos con la infancia de Jesús para poder hablar del otro. Mira, de la infancia de Jesús, a partir de ese momento ya no se dice nada más se dice que pues estuvo trabajando con José en la carpintería y punto, ¿no? Sin embargo, es lo que creció y se fortaleció, ¿sí?, en sabiduría y bueno, en obediencia con sus padres. María, les digo, guardaba todo esto y María no lo retó, porque eso es lo que hacemos los papás, ¿verdad? Pero ¿saben por qué lo hacemos? Voy a hablar de manera psicológica. Nosotros retamos a los hijos, yo no soy mamá, me hubiese gustado, pero retamos a los hijos por el miedo que tenemos a perderlos. Por el miedo, por ejemplo, un chiquito que se nos va, si se nos hubiera ido Jesús, la reacción que nosotros tenemos, ¿sí?, es primero angustia, no llega, ¿dónde está? Esa angustia, como no me puedo ver vulnerable como papá o como mamá, entonces empieza el miedo. ¿Qué le pasó? Y luego, como no puedo tener miedo y no quiero pensar mal, entonces me enojo. Entonces, cuando ya veo a mi hijo, en vez de decir, gracias Dios mío, está bien, todo, lo reto, lo regaño. Le digo, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no? Y empiezo a regañarlo, pero realmente lo que quiero decirle es, gracias porque estás aquí, gracias porque estás bien, te quiero abrazar, pero si te abrazo me voy a ver débil y me lo vas a volver a hacer. Aguas con eso. No tengan miedo de decirle, te quiero, te extraño, me preocupaste, pero no lo vuelvas a hacer. Y abrácenlo, no se enojen. Cuesta mucho trabajo. He ahí el dominio. El que quiere dominar el mundo, que se domine a sí mismo. Entonces, para yo poder formar a un hijo, me tengo que dominar a mí mismo. Autoformarse. Fíjate que ahorita mientras estabas participando de esta idea, yo me acuerdo que en alguna ocasión me habló mi esposa Carmen y me dijo, oye, pasa por, todavía estaban chiquitos nuestros hijos, está en la catequesis, ahí en el Templo de la Merced. Y le dije, oye, pero voy a pie, no traigo el coche, lo dejé en el taller. Pues ahí voy, corre. Y llegué y ya habían terminado la catequesis. Y le pregunté a la catequista, oiga, y mi hijo, dice, se salió, dice, ahorita a esperarlo allá afuera. Lo busqué, me di la vuelta, no lo vi.
A los 5 minutos ya me había angustiado. Exacto. A los 10 minutos había entrado en pánico. No, pues le hablé a todos mis amigos, familiares, oigan, ayúdenme a buscar a mi hijo. Se fueron unos por una calle, otros por otra, etcétera. A ese momento ya estaba yo en llanto. Sentir la angustia de perder a mi hijo, de no volverlo a ver. Y bueno, esto se entiende porque hoy hay tantos desaparecidos, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios que no se me había ocurrido buscar atrás de las puertas grandes del templo. Ahí estaba mi hijo ahí en un rinconcito. ¿Cómo se le ocurrió? Pues seguramente Dios lo guió para que se protegiera y se escondiera allí. Claro, obviamente te hablo de hace 25, 30 años esto que pasó, o sea, era otro el mundo, ¿no? Exacto. Pero con eso entiende uno como padre que perder a un hijo Duele. debe ser lo más doloroso que podemos tiene tener. nombre. No, Sí, no tiene todo nombre. lo demás tiene nombre, pero el perder un hijo no tiene nombre. Se muere tu esposo, te dicen viuda, se muere tu esposa, te dicen viudo, se mueren papás, te dicen huérfanos, pero pierdas a un hijo y no se puede nombrar, ¿no? Imagínate lo que sintió María cuando perdió a su hijo Jesús. Entonces, ya lo sabía, pero que iba a sufrir esto, una espada te atravesará el alma, ¿no? Entonces ese es el Qué punto. forma de perderlo, ¿verdad? Exacto. El dolor de la cruz. Exacto, entonces eso es lo que como padres tememos, ¿no? Yo digo, yo no puedo imaginarme a los padres que han perdido a sus hijos, jóvenes, chicos, por enfermedad, por la violencia, por una mala decisión, lo que sea. Ha de ser muy doloroso y se cuestionan mucho esta parte, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo que no lo escuché, que le dejé de dar? Entonces, creo que a esa parte muchos jóvenes de ahora le tienen miedo. Y por eso muchos deciden, pues, no tener hijos, aunque puedan biológicamente hacerlo. Y otra cosa, hablando de biología, muchas veces los jóvenes ya empiezan a tomar medicamentos, a ponerse cosas para no tener hijos, y ni siquiera saben si biológicamente pueden o no tenerlo. ¿Sí? Ni siquiera lo saben y ya se están, yo lo voy a decir, discúlpenme que lo diga así y pido perdón y con temor a equivocarme, pero creo que estás atentando contra tu misma fertilidad, ¿sí? Porque tomas tanta pastilla que al rato cuando ya quieres ya no puedes. Te pones tantos dispositivos que a la hora que quieres pues ya no funcionó. Entonces yo creo que primero deberían de estudiar si quieren. Si no quieren, pues hay métodos naturales buenísimos que hasta, perdón que lo diga, pero hasta el sexo puedes elegir, ¿sí? De verdad. Y hay mucha gente que dice, no es cierto, sí. ¿Y saben de qué se trata? De conocer tu cuerpo. Conocer tu cuerpo, conocer el cuerpo de tu pareja, cómo funciona esta máquina maravillosa que nos dio Dios. Y fíjense que es tan noble que podemos hasta elegir el sexo de nuestros hijos. Y mucha gente no sabe. Entonces, van a decir, ¿cómo? Biológicamente hablando y naturalmente haciéndolo, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora, hay parejas que no podemos tener hijos por cuestiones naturales, por edad, por lo que sea. No tuvimos hijos. Pero no puedo pasarme la vida, ¿sí?, diciendo, es que Dios no me los dio, es que no sé qué, es que no. Si Dios no lo permitió, no es que no me los diera, no lo permitió, fue a lo mejor porque yo tengo que dedicarme a otra cosa, ¿sí? Junto con mi esposo. Y quiero que sepan que tengo muchos hijos adoptivos, no de papelito, ¿no? Pero yo creo que el dar el cariño, el amor y el afecto primero a los que están a tu lado, que son tus sobrinos, escucharlos es importante porque me llama la atención y creo que todas las tías que estamos así, los sobrinos nos platican muchas cosas y a veces bueno, nada más los escuchamos porque los papás son los papás y es a los que tienen que respetar, ¿verdad? También a nosotros, pero a los papás primero. Entonces, escucharlos. ¿Y qué harían ustedes? No decirle, haz esto, haz aquello. ¿Qué harían ustedes? A ver, si yo estuviera en tu lugar, yo lo primero que haría es platicar con mi papá, platicar con mi mamá, decirse, no, es que no se deja, no, es que no. Amigos, compañeros, alumnos, todos, ¿no? Trata, poco a poco. Poco a poco. Les voy a decir algo que me encantó de un alumno
no digo nombres, pero si me está viendo, ojalá, ya es grande, yo creo que ya está casado y todo, que llegó un año después. En su terapia me hablaba mucho de que pues su papá era chapado a la antigua y no estaba de acuerdo en que estudiara. Entonces yo le dije, y me decía que le iba a restregar el título en la cara, ¿no? Para que viera que él sí valía. Dije, no hagas eso, él lo hace porque no tiene otros conocimientos, ¿no? O sea, su limitación es hasta que seas también jornalero. Entonces le dije, no, hazlo con cariño, pero es que ni siquiera me abraza, hazlo poco a poco. Todos los días empieza primero, ¿cómo te fue? Pregúntale, le preguntas cómo te fue. No, pues no, empieza con eso, hablar, dialogar, comunicar. Es que él no habla, enséñalo. Ahí va a ser al revés. Si tus papás tuvieron papás que no hablaban con ellos, tu hijo hoy día, enséñalo. Los papás también somos capaces de aprender, ¿no? Y es algo muy bonito. Tocas un punto muy importante. A veces los papás, y hablando de la Sagrada Familia, quiero decirle al auditorio que este programa es Camino hacia la Santidad, que estamos tocando la vida del Santo de los Santos, la vida de Jesús, pero también de José y de María, dos santos grandes de nuestra iglesia. ¿Qué nos enseñan los santos? Un modo de vivir en felicidad. Claro. Pero aquí voy al punto, tú decías, bueno, pues es que mi papá no lo enseñaron a amar. Yo quiero preguntarles a cualquiera de las personas que nos ven ahora, ¿creen que una persona pueda aprender a andar en bicicleta a los 35 años o a los 40? Claro, se puede. Claro. Entonces, ¿por qué no empezar a amar? A producir ese amor que necesitamos para ser más felices. Así tengamos 50, 60, 70 años. Siempre se podrá, ¿no? Y fíjate que dices, enseñar a amar. Yo lo digo, pues enséñalo, pero no es tanto el enseñar a amar, porque yo creo que su papá lo amaba con todo su corazón. El demostrar el amor. Demostrar cómo es que yo te amo, porque muchas veces como pareja queremos que, es que no me dice esto, no me dice aquello, yo quiero que me ames como yo quiero que me ames, ¿no? Pero cada quien tiene diferentes formas de demostrar el amor. Este chico me impresionó porque les digo que le dije, no va a ser fácil, pero si tú empiezas a abrazarlo, a dejar, a, papá, esto, empieza con cómo estás, bla, 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 y poco a poco una palmadita y otro. Y el chico salió de la universidad. Y 2 años después regresó, me acuerdo mucho porque regresó con una caja de chocolates, me encantan, yo nunca le había dicho eso, pero me encantan. Y llegó y me dijo, gracias. Y yo, ¿por qué? O sea, después de años, sí me acuerdo de los chicos, ¿no? Pero me quedé, ¿por qué? Porque ayer, domingo, mi papá me abrazó, después de 2 años. Yo creo que ahí está la constancia, la tenacidad y el amor, la decisión. Acuérdense que amar no es un sentimiento, genera muchas cosas hormonales y todo, pero realmente el amor, el decidir amar es eso, una decisión. Yo decido amarte, yo decido lo nuestro hoy. Y todas las mañanas, créanme, que es yo decido lo nuestro hoy. Donde quiera que esté mi marido, siempre le digo, ay, ¿qué voy a hacer contigo? Amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y se puede más, pues más. Porque yo lo decidí. Entonces, cuando un matrimonio inicia así, desde el principio que creen, pues van a seguir así hasta el final. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo inicies las cosas. ¿Qué cimientos quieres poner para que entonces esos cimientos sean tan fuertes en tu noviazgo que aguanten todo lo que venga en el matrimonio? No es bonito el matrimonio, dicen, ay, dulzura y amor. No, son los primeros 2 años. Después se acabó el enamoramiento. Después sabes con quién te casaste y después decides amarlo pese a sus defectos, decimos, pero brillan más sus bondades, brillan más las cosas buenas que le dio Dios. Y por eso, aunque sea una, yo me quedo con mi esposo. Es algo que tener en cuenta para todos los jóvenes que están viendo este programa. Y vamos a seguir la semana siguiente con la Sagrada Familia. Espero, Fernanda, que nos acompañes nuevamente. Si gustan, cerramos. Porque estás tocando un punto muy importante. Ya no nos dio el tiempo para poder hablar sobre la ausencia de los hijos, pero yo sí quisiera que todas estas ideas, estas sugerencias, estas reflexiones que Fernanda nos aporta, bueno, pues las tomemos en cuenta para ser felices.
porque cuando no tenemos paz en el corazón, tenemos una efervescencia que nos hace sufrir. Claro. Mucha. Sí. Y a veces decimos, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no disfruto de mi familia? Y algo muy importante. En alguna ocasión me visitó una pareja, como consejero matrimonial me decían, pues es que yo lo quiero mucho, yo le hago de comer, le cocino, traigo a los niños limpios, le lavo, le plancho. Y me decía el esposo, pero pues es que si yo hubiera querido una sirvienta, hubiera contratado una, eso no es suficiente, yo también ayudo. Yo quiero que me ame, que me lo demuestre, sentir tu afecto, tu cariño, tu abrazo. Ese es el punto. Y el punto es saber demostrarlo. Pero para eso hay que llegar a la convicción de que lo que hago, lo hago por amor y no por obligación. Exacto. Porque a veces pensamos en una obligación, lavar, planchar, salir a trabajar, traer el dinero, comprar el mandado. No, el amor es muchísimo más ¿Es una que decisión? eso. Fernanda, ¿qué crees? Ya Se no nos sé. acabó el tiempo. Qué lástima. Pero no las ganas de seguir participando de la santidad de la Sagrada Familia, los santos de los santos, la Sagrada Familia. Aquí, si se dan cuenta, en nuestro auditorio tenemos un nacimiento puesto que pues nos invita a reflexionar en este tiempo de la Navidad, del Adviento, que nos debe hacer reflexionar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Y por allá, a un ladito de Fernanda, está el arbolito de Navidad también, que nos invita también a pensar en que la creación de Dios va muchísimo más allá de todo lo que pensamos. Fernanda, un cierre con una breve reflexión para que nos dejes así como ya picados para la siguiente ocasión. Les decía, amar no es un sentimiento, es una decisión, pero tiene que ser una decisión desde el corazón, una decisión que me permita crecer en mi matrimonio, crecer con mis hijos, pero no solo yo, hacer crecer a la persona que digo amar. Que Dios los bendiga. Todo lo que nos pasa, así sea muy feo, es para bien si lo vemos con amor. Gracias. Y bueno, pues a nuestro querido auditorio, gracias por estar con nosotros. Si les gustó este programa, por ahí corran la voz de que la siguiente semana vamos a ir tratando la santidad de la Sagrada Familia. Y vamos a hablar sobre los hijos que se renuncia a tener, sobre los hijos que no nos han sido posible tenerlos, pero también la vida matrimonial. Y espero en Dios tenerles por ahí ya para la semana siguiente una pequeña participación en una entrevista que le hicimos a nuestro queridísimo señor obispo aquí de la diócesis de Celaya. Así que nos vemos la próxima y como dijo Cachirulo, adiós amigos, hasta la próxima. Gracias, Fernanda. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios.
De laico a laico, compartiendo la fe católica.